Autobiografía no se sabe de quién, por Macedonio Fernández, o Autobiografía de un desconocido hasta el punto de no saberse si es él. Nota al pie. Estas nuevas noticias relativas al desconocido, que en un libro anterior ya conseguimos hacerlo más ignorado de cómo era en su natural, son adiciones parciales casi ociosas al infinito de su desconocibilidad, que no prestará nunca en su dignidad a la vulgar completez de datos de las biografías. Y el único que tuvo tal recato, la exquisitez nueva y última sensibilidad de no ser sabido, aun en los instantes de su mayor popularidad, que él aprovechó para ocultarse, como lo hará ahora en esta autobiografía, en la que se ha refugiado para conservarse incógnito. Popularidad que ha quedado también sin saberse, y que marca y descubre a tantos de quienes lo que se celebraba era ignorarlos, y tan personal hasta el extremo de no encontrársele un parecido de detalle con ningún otro. Hecho el catálogo de personas de las cuales nada se sabe, y que no pasan de 8 o 10, no se encuentra en la lista una que se asemeje ni siquiera en el aire de desconocido, que tanto dice y hace reconocerlo. Debo al lector la explicación de cómo llegué a la instauración del género de la autobiografía escrita por otro. Antes, en mi hoja de méritos de esta vívida literatura, había realizado, entre otras, una biografía de Jules Solar y, a pedido, una autobiografía del hombre, o sea, lo que dirá y dijo siempre toda biografía individuada. Como dichos escritos permanecen inéditos, podría ahora, he aquí la biografía de Jules Solar. Ahí está recién venido, siempre rabiando, qué bien, oí decir a Jules, el imperturbable admirativo, que llegaba con alguien más. Era una señora que quería conocer al hombre santo, que era yo según Jules Solar, que llama santo a toda persona que está siempre en lo mismo, sea matando o salvando. Y he aquí la biografía de la opacidad, descolor e intrascendencia del haber vivido, o biografía del hombre, o médula de las biografías. Se cansó de estar parado, se cansó de estar sentado, se cansó de estar acostado, y dio por concluido el vivir. Mas, a pesar de la brevedad e intensidad alcanzada en estas vidas, yo persistía en depurar el género, sobre todo el autobiográfico, y en seguir mis observaciones. Por ejemplo, advertí que hay, además, para que nadie quede sin publicidad, el modelo de biografía sacada en instantánea, por cualquier persona con quien tengamos un incidente injusto en la calle. Por poco competente en improperios que ella sea, hará en 2 minutos la nómina de nuestros defectos, reconociéndolos paladinamente uno tras otro, y al mismo tiempo que nos invitará desentonadamente a sustituirlos por las virtudes que a ella le adornan, hará cuanto esté en sus manos y otras extremidades para que el de los dos que necesite botica seamos nosotros. ¿Qué escritor puede, en estilo tan de acto primo, tan sincero y acertador en sus páginas, biografiar como ese hombre en un momento de tanta actividad y vehemencia, y en que le es tan urgente pintarnos de cuerpo entero, al mismo tiempo que nos lo aporrea? En una incidencia de estas es donde el más modesto de nosotros tiene la alegría de saber cuánto se le conoce, en una ciudad donde creía vivir ignorado. En fin, muchos libros,
aparecen con un retrato en la tapa. ¿Esto indica que son los que tienen autor? Yo creía que las autobiografías eran los libros con autor y que uno mismo debe hacerlos por ser el mejor informado de la propia persona, y son, por tanto, obras en que el autor es desde el principio al fin quien las escribe, y esto para hablar solo de sí mismo. Dos circunstancias poco atrayentes y sociales. Quien habla exclusivamente y siempre de sí mismo hace la inmodestia de las autobiografías. Este aspecto poco atrayente es salvado totalmente en mi autobiografía mediante el recurso de haberla hecho de otra persona. Esta es la explicación que os debía. Aunque no afirmaríamos que falte quien ignore mejor a este autobiografiado, y si lo supiéramos, le rendiríamos la pluma como al más autorizado, firmamos la presente autobiografía en razón de que, ignorándose tanto de él, toda persona puede ser su autobiografiado y tener la honrada inseguridad de, casualmente, no serlo. No podemos decir que seamos los más informados en ignorarlo y por ello los llamados a cuidar la conservación de la ignorancia acerca de él, difundiéndola en libros y alusiones. Entre las frases sabias que de él ignoramos que haya dicho, y lo ignoramos de su propia boca confidencial, recordemos que la parte que no se sabe de un hombre es lo que lo hace conocido, y también que la popularidad y la autobiografía o la confesión biográfica son las dos oportunidades más logradas de ocultarse, al par de la fiel fotografía. También ignoramos que solió decir que las biografías, autobiografías y entrevistas a hombres célebres son los novelones máximos y que deben manejarse al revés, como a los tercos vanidosos, mandándoles que hagan lo que no deseamos que hagan. Todo lo que afirma de sí el autobiografiado es lo que no fue y quiso ser. Procediendo así se saldrá siempre bien informado tras la lectura de memorias, confesiones, testamentos, diarios íntimos, vidas y declaraciones de grandes hombres entrevistados. Así, todas estas labores, o digamos, una autobiografía hábilmente consumada, os hace al propio tiempo desconocido y célebre. En verdad, los autobiografiados quedan, pues, como los únicos desconocidos auténticos. Hoy la publicidad se ha hecho tan esencial a todo, que la mera pasividad no nos gana concepto de desconocido. Hay que tomarse las fatigas de una autobiografía. Bajo estas normas, algún día podré decir: realicé la autobiografía del más experto y comprobado y de mejor acabado desconocido, de tan gran temperamento para no sabido que permitió crear a su respecto el único caso de ignorancia absoluta, científica digamos, acerca de alguien, y de tan varia y abundosa naturaleza que nunca fue posible concluir de ignorarlo, por abultado que fuera el acúmulo hecho de noticias faltantes de él. Su gloria no se supo, y fue en fin el hombre que nadie lo supo, aunque tampoco sabemos si lo sabemos o lo ignoramos. Quizá ya es demasiado saber acerca de él, pues su singularidad de indescubierto era tal que ni aun equivocaciones se podían mantener a su respecto acertadamente. Mi elección fue intencional, y previo recuento total en el mundo de no haber conocimiento alguno de él, interrogando a todas las personas de bastante edad, aptitudes y difusión para ignorar todos los puntos acerca suyo, satisfice tanto, en fin, que salvo personas que hubieran salteado algunas páginas o que salteándolas todas hubieran omitido corridamente el volumen,
Las demás terminaban la lectura admirando que un solo autor pudiera ignorar tanto de otra persona, y tras este éxito vinieron muchos a encargarme sus autobiografías. Pero no pudieron resignarse a que yo no les oyera dato alguno de los muchos que habían acumulado para guiar a biógrafos, sin el placer de dar datos de sí, que era lo primero a que había que renunciar en un tan estricto género biográfico como el mío. Se retiraron desencantados. Y sucedió también que personas que querían pasar en el mundo como hombres que no habían leído mi libro, fueron llevadas, por la conversación hábil de algún incrédulo de ello, a exhibir tan completa ignorancia en punto a mi desconocido absoluto, que dejaron comprender que sólo podían haberlo aprendido leyéndome. Sólo algún crítico de aviesa intención hubo que me felicitó por el parecido con que había sacado a mi sujeto en aquellas páginas. Los fotógrafos de damas y los biógrafos de desconocidos estamos en contra de semejante congratulación y nos honramos con no granjeárnosla.